CNN Prime. ¿Cómo están todas y todos? Muy bienvenidas, muy bienvenidos a esta nueva edición de CNN Prime, cerrando la semana de este día viernes, en el que les vamos a tener todas las informaciones que han marcado estas últimas horas de la semana, tanto en nuestro país como también en el mundo. Vamos a estar conversando en esta jornada, en esta edición de CNN Prime, con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, quien ha tenido una semana bastante, complicada, debido a estas amenazas de las que ha sido víctima en las últimas horas y de las cuales ya han sido presentadas las correspondientes denuncias. Vamos a estar conversando de eso y más en esta edición de CNN Prime, que comienza a partir de ahora con los titulares del día. Con un llamado a seguir trabajando hasta el último día y a garantizar un traspaso ordenado a la próxima administración, el presidente Gabriel Boric encabezó este martes su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda. En la instancia, el mandatario también emplazó al Congreso a avanzar en el proyecto de Sala Cuna Universal en medio de la polémica generada tras los cuestionamientos de la Unión Demócrata Independiente. Por inconsistencias y ocultamientos en los reportes enviados al Servicio Nacional de Geología y Minería tras la explosión de una roca en 2023, Codelco decidió remover a la línea ejecutiva de su división El Teniente. La auditoría interna se activó luego del fatal accidente ocurrido el 31 de julio del año pasado. En ese proceso, la estatal detectó desviaciones que, según informó la cuprífera, constituyen incumplimientos graves de deberes al interior de la operación. Seguimos en materia política. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó al futuro titular de Vivienda a dejar las pequeñeces y lo acusó de desconocer el funcionamiento del Estado. Sus declaraciones se producen luego que Iván Poduje, en conversación con CNN Chile Radio, cuestionara el rol de enlace que asumió la secretaria de Estado tras el gran incendio que afectó a Valparaíso. Y en materia internacional, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país tendrá elecciones justas y libres, aunque no precisó fechas para su realización. Sin embargo, Rodríguez también reafirmó que Nicolás Maduro continúa siendo considerado por ella como el presidente legítimo de Venezuela, pese a que se encuentra detenido en Estados Unidos tras su captura en enero pasado. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y nosotros cambiamos el deporte para hablar de política, porque a 26 días del cambio de mando, el presidente de la República, Gabriel Boric, encabezó su último consejo de gabinete en el Palacio de la Moneda, una instancia que estuvo cruzada por la reconstrucción tras los incendios y por la polémica que ha generado el envío de ayuda humanitaria a Cuba, temas que hoy enfrentaron al gobierno con la futura administración de José Antonio Kast. Colomba Eijols nos entrega más los detalles. Con regalos incluidos, el presidente Gabriel Boric encabezó su último consejo de gabinete antes de traspasar el mando el próximo 11 de marzo. En la cita abordó tareas pendientes de su gestión, como la ley de incendios, el fin del CAE y la controvertida tramitación de la Sala Cuna Universal. Hoy nos reunimos en este último consejo de gabinete en pleno para socializar la agenda de gobierno y para apretar lo que haya que apretar para seguir trabajando hasta el último día. Trabajo que, al menos en el tema de la reconstrucción post-incendios, la administración entrante asegura tener avances a cargo del futuro ministro Iván Poduje, quien en CNN Chile Radio fustigó lo que fue la gestión del actual gobierno en la región de Valparaíso. Yo le diría a ministro Vallejo que nosotros hemos hecho nuestra pega. Lo que es político es que ella se vaya a pasear a la reconstrucción, se saque fotos con víctimas, se comprometa a hacer cosas y después se vaya. O sea, aquí fuera ministra Vallejo, ministra de Enlace, yo le diría, ministro Vallejo, eso es política. Lo que usted hizo es política y de la más pequeña. Declaración que motivó una arremetida desde La Moneda, donde el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, acusó una pelea de barro con lógica de barra brava, crítica que también secundaron la vocera de gobierno y su par de Vivienda. Si se espera asumir las tareas de ministro de Estado, se requiere salir de las pequeñeces, ¿no?
o de buscar cada momento como una oportunidad para pegarle al que está al frente. No le aporta en nada ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto. Así que esperamos que el debate tenga mayor altura. Yo lo conocía algo a él desde antes y ahora he tenido un par de reuniones que en realidad fueron buenas reuniones y el problema es más bien lo que dice después de las reuniones, o sea, no durante las reuniones. O sea, el tema no es de relaciones humanas, el tema es de forma de hacer política. Pero la reconstrucción no fue lo único que cruzó el Consejo de Gabinete. También la ayuda humanitaria que Chile enviará a Cuba a través de la UNICEF en medio de la crisis de desabastecimiento que enfrenta la isla tras las últimas definiciones que adoptó Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que le venda petróleo. Es una ayuda humanitaria a UNICEF, no es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba. Nosotros estamos aportando a un programa. Aporte que será de $1 millón proveniente del Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de Cancillería. Monto que generó un enfrentamiento con la futura administración que, en voz de Iván Poduje, se refirió por primera vez a este anuncio. No es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país, ¿cierto?, tienes casi 4.600 personas, familias, que están con sus casas destruidas, sin centros de acopio, sin hospitales modulares, sin escuelas modulares, sin nada. Vamos a citar desde el Senado al canciller Frank Claveren para que explique cómo un país como Chile, que no es capaz siquiera de atender sus propias necesidades, va a enviar ayuda humanitaria, entre comillas, a una dictadura que ya se prolonga por 68 años. Ayuda humanitaria que el Partido Comunista Chileno valoró, pero igualmente instó al gobierno a condenar el actuar de Estados Unidos respecto a la isla. Esto pese a que el presidente Boric ya señaló que se trata de un bloqueo criminal y un atentado a los derechos humanos de todo un pueblo. Hay que buscar mecanismos que permitan, por una parte, una ayuda constante al pueblo cubano, pero también insistir en el alza de las restricciones que actualmente tiene dicho país. Creo que ese es el centro de todo el sufrimiento que ha tenido el pueblo cubano, que permite que hoy Estados Unidos siga imponiendo sus condiciones en el mundo. Condiciones que hasta el momento el gobierno estadounidense ha mantenido en torno a la isla caribeña, teniendo especial foco en las acciones que pueda llevar adelante México y otros países de la región. Bien, sigamos avanzando. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, aseguró que los 1.000 millones de pesos que fueron transferidos a la Fundación Procultura y que aún no han sido justificados, van a ser recuperados con ayuda del Consejo de Defensa del Estado. Esto a días de la revisión de la solicitud de desafuero en su contra. Francisca Cárdenas preparó el informe. Así, en medio de actividades y confiado de su inocencia, se encontraba este viernes el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, previo a la audiencia de revisión de la solicitud de desafuero en su contra, fijada para el martes, solicitada por el Ministerio Público para poder formalizarlo como imputado en el caso Procultura, donde es mencionado por la Fiscalía como un actor clave de lo que fue el traspaso de 1.600 millones de pesos desde el gobierno regional a la Fundación para presuntamente ejecutarlos en un programa de prevención contra el suicidio. Haber querido imputar mala intención o dolo a un procedimiento que fue transparente y que un proyecto además que se sigue ejecutando, el proyecto Quédate se sigue ejecutando con el Servicio de Salud Oriente de Santiago. Entonces, creo que aquí se ha inventado un caso en contra de nosotros, cuando lo que debería estar haciendo la Fiscalía es perseguir dónde están los 1.000 millones. Y es que según el gobernador, la Fiscalía se equivocó en su tesis, donde aseguran que hubo un actuar coordinado de los imputados para apropiarse indebidamente de recursos públicos, enfatizando en la relación de amistad entre Orrego y Larraín. Aquí se ha respetado la ley en todos los procedimientos, se ejecutó un programa durante cerca de un año, se atendieron y se salvaron vidas. Esas son las declaraciones de Alberto Larraín que lee la Fiscalía, donde dice Orrego me va a pasar 2.000 millones. ¿No había cercanía entre ustedes? Yo no respondo por lo que digan otras personas, yo respondo por lo que yo he hecho transparentemente, que es lo que vamos a acreditar. La fundación de Alberto Larraín no devolvió ni rindió
al gobierno regional metropolitano más de 1.000 millones de pesos de 1.600 millones destinados para el programa. La defensa de Larraín argumentó que fue un desorden administrativo, pero que no se cometieron delitos. Según la Fiscalía, hubo diversas irregularidades en inversiones en fondos mutuos, sueldos de ejecutivos y eventual traspaso a otros proyectos. Según el gobernador, ese dinero se recuperará con ayuda del Consejo de Defensa del Estado con el cobro de pólizas de seguro. Si el desafuero no es recibido favorablemente, entonces este caso se comienza a desmoronar y la Fiscalía tendrá que dar explicaciones de por qué luego de tanto tiempo, de tantas investigaciones, francamente no llega a resultados cuando tiene que enfrentar los temas de corrupción. Tiene que haber justicia porque esto lleva demasiado tiempo. Es cierto que ha sido sorprendente que no haya habido cautelares más profundas, pero hay que esperar el veredicto definitivo, porque aquí hay aristas en distintas áreas que son muy sensibles, desde el gobierno regional hasta sectores políticos. La revisión de la solicitud de desafuero del gobernador estaba agendada para esta semana, pero fue postergada y ahora se realizará tras la definición que dio la Corte de Apelaciones de Santiago, donde la Fiscalía tuvo un nuevo revés en un intento de que se dictara prisión preventiva contra los imputados. Esto supone examinar los antecedentes que le presenta el Ministerio Público para ver que existan bases para iniciar un procedimiento penal en su contra. Si en definitiva el desafuero es aprobado por la Corte de Apelaciones y confirmado por la Corte Suprema, porque se puede apelar del mismo, el gobernador respectivo queda suspendido en el ejercicio de su cargo y sometido al juez competente. Un proceso que se definirá el próximo martes de una investigación que lleva 3 años, en donde la Fiscalía no ha podido acreditar el delito de fraude al fisco ante tribunales. Bien, y ahora vamos a ir a la primera pausa en esta edición de CNN Prime. A la vuelta volvemos para conversar con la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, sobre toda la situación que está viviendo en su contra. A la vuelta seguimos. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime y como se lo habíamos adelantado antes de la pausa, ya está en el estudio de CNN Prime la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, para conversar justamente de lo que han sido estas últimas horas, alcaldesa. Bueno, en primer lugar agradecerle por estar presente acá en CNN Chile en vivo y en directo. Pues en primer lugar, buenas noches. Muy buenas noches, Felipe. Un gusto de poder compartir hoy día esta noche de viernes con ustedes. ¿Preocupada? Ocupada siempre, pero no, mira, tenemos igual algo de experiencia, es terrible decirlo, pero algo de experiencia tenemos en el tema, entonces también yo creo que uno va viviendo de forma distinta este tipo de situaciones y no necesariamente desde la preocupación o el miedo, sino que también desde ir mirando cómo se va desarrollando este fenómeno. Por cierto, tomando todas las precauciones siempre con el equipo que me acompaña hace ya algún tiempo. Vamos al origen de esta situación que usted misma ha dado a conocer. Nos enteramos todos, por sus propios dichos, de esta denuncia por amenaza que habría recibido de sujetos que habrían solicitado un pago incluso de 100 millones de pesos por atentar contra la vida suya. ¿Cómo se entera? ¿Cómo se entera de esta situación? Mira, nos enteramos por mismas denuncias vecinales que empezaron a llegarnos y que muy a resumidas cuentas empezaron a ser cada vez más específicas y también más frecuentes. Entonces, obviamente eso también nos empezó a encender una alarma a propósito de la relación y lo que vamos también desde los municipios, los alcaldes, alcaldesas, creo yo, en general, conociendo nuestros territorios. Igual nosotros hace tiempo venimos haciendo una serie de acciones que han permitido ir recuperando espacios, no es la primera vez. ¿Esto surge a raíz de esas acciones? De la recuperación de espacios, de la destrucción de mausoleos o memoriales narcos, ¿cómo se las ha denominado? Yo pienso que sí, porque al final este tipo de acciones termina incomodando de alguna u otra forma a el propio
crimen organizado y aquellos que se sienten con la facultad de poder hacer lo que quieran en cualquier espacio. O sea, imagínate, el primer narcomausoleo de Chile que se sacó, que también tuvo una connotación nacional importante hace unos 2 años atrás, diría yo. El de Diego Marchán. Exactamente, fue en la comuna de Los Espejos. Y claro, fue simbólico, fue importante, pero también hay que reparar en que había tal nivel de uso del espacio en el que se sentían con la facultad de hacer, que construyeron una estructura de esa magnitud, que incluso en ese tiempo tenía... hasta una bóveda tenía. Exactamente, recordemos un poquito de eso, porque esto ocurre cuando se destruye, esto ocurre en junio del 2023, y es literal un castillo narco, al menos así se le denominó. Y era grande, o sea, era una estructura de al menos 25 metros cuadrados, con una bóveda. Entonces, claro, también lo traigo a colación para poner en contexto que ese era el nivel de situaciones que ocurría, donde inclusive construcciones de esa envergadura se edificaron absolutamente a ojos de todos. Entonces también nos tocó hacernos cargo de una situación donde el mismo Estado, con todas sus coordinaciones, por ejemplo, las infraestructuras de ese calibre, no necesariamente tenía las herramientas, porque claro, en el fondo, si bien es un tema de bien nacional de uso público que nos corresponde a los municipios muchas veces somos instituciones, organizaciones que no necesariamente teníamos todas las herramientas, y obviamente también no se trataba de cualquier estructura, entonces también uno tiene la responsabilidad de quién va a ser el funcionario que iba a ir, cómo se iba a hacer, cómo se iba a ejecutar, qué es lo que tú haces después. Entonces, a propósito de la connotación que vanagloria esta narcocultura, había que buscarlo de otra forma. Y en ese tiempo empezamos a trabajar el tema. Fueron hartos meses de trabajos antes de la ejecución, con el gobierno mediante la delegada Constanza Martínez, que estaba en ese tiempo, y también con la Subdere. Entonces, claro, una cosa también es la demolición y otra cosa es también lo que ocurre después. El cambio de la plaza. Y que fue súper importante. Claro. Y eso ha sido un sello y, por ejemplo, la última intervención que tuvimos, que fue en el mes de enero, donde un espacio que en algún momento fue un club con vocación deportiva, que eso ya no era al menos lo que los vecinos consideraban o las denuncias que a nosotros nos llegaban por distintos tipos de situaciones, gracias al apoyo del gobernador Claudio Rego y también, bueno, vamos a poder transformar ese lugar en un parque para la infancia, y también va a haber edificado la primera estructura, el primer cimiento para tener un lugar que se dedique al deporte sobre patines. Y eso también con la coordinación del delegado actual, Gonzalo Durán, y también de Carabineros, que fue esencial, porque en su momento este operativo también tuvo algo de resistencia. No te voy a decir que fue, gran resistencia, pero tuvo ahí alguna expresión. Esas instalaciones son las del Club Varsovia, al menos así se ha entregado como información, al interior de la población José María Caro, y es lo que habría originado, a su juicio, esta primera denuncia. Y digo la primera, no es baladí la palabra, porque entiendo que hay una segunda denuncia, hay una segunda situación de amenaza en contra suyo, ¿no? Mira, para mí, ¿cuál de todas las acciones han sido las que fueron generando la situación de la primera denuncia que pusimos hace algunos días atrás? No es tan directo ni tan trivial, porque, claro, hay más acciones que hemos llevado adelante. O sea, por ejemplo, hay poblaciones donde hemos ido a retirar de estos portones que se usaban como verdaderos búnker para traficar. Han habido también retiros masivos de cámaras donde se hacen también del control del espacio. Entonces, ¿cuál de todas las acciones en específico? No sé. Yo tengo la impresión de que es una suma de cosas lo que hoy día en el fondo ya genera como una incomodidad por parte del mismo municipio que me toca liderar hacia estas organizaciones. No es un hecho aislado. Ahora, claro, efectivamente recibimos una segunda amenaza directa vía escrita,
lo que obviamente fue... ¿De alguna manera escrita con algún papel o fue por correo electrónico? Correos electrónicos. Entonces eso fue obviamente derivado a Carabineros, la Fiscalía, después estuvimos con la Brigada del Cibercrimen también. Y obviamente entendemos que también incluso hablar de este tipo de cosas les genera otra incomodidad, pero también nosotros no nos vamos a dejar amedrentar porque estamos orgullosos del trabajo que hemos realizado. Es un trabajo difícil, pero sí creemos que cambia las condiciones de vida de nuestros vecinos y hay otros temas en los cuales creo que como sociedad también tenemos que reflexionar. Quiero volver quizás un poquito al origen de la primera denuncia por amenaza. Usted dice que llegaban mensajes o comunicaciones desde algunos vecinos que le informaban a usted o a su equipo que existía esta situación, que existía este, podríamos decir, murmullo o rumor respecto de esta situación que en su contra. ¿De diferentes sectores de la comuna? Sí, de diferentes sectores de la comuna, más de uno. Obviamente lo que también uno va presentando es lo más concreto. También en eso quiero como ser súper sincera. Pero claro, también no es que esto... O sea, como también hay acusaciones que son específicas, concretas, con personas que nosotros al menos creemos son identificables, que es un tema trabajable. Entonces, claro, nos pasó muchas veces, para ponerlo también en contexto, por ejemplo, cuando hemos hecho retiros de cámaras o retiros de portones, que nos llegan amenazas que igual son súper indirectas, pero que son, uno pudiera decir, es amenaza, o por redes también. Y bueno, también uno va sopesando, como bueno, alguien que te amenaza por redes quizás no es alguien que efectivamente se va a atrever a hacer algo. No sé, como uno puede ir haciendo teoría, digamos, de lo que va pasando. Pero también cuando uno empieza a ver que hay ciertas cosas que se repiten y gente que de distintas formas te lo dice o directamente... ¿Y que sabe por qué? Que también fue lo que pasó, pero en el fondo esos antecedentes nosotros los entregamos obviamente a la Fiscalía y esperamos también la investigación. ¿Quién va a dar cuenta en algún minuto de esto? Me imagino que obviamente van a ser ellos, como también lo han hecho de forma responsable las otras veces que también sufrimos amenazas y que también fue denunciado, lo que ha ido también llegando a puerto de alguna u otra forma. Le pregunto esto porque hay quienes podrían pensar que aquí podría haber, si son de diferentes sectores, podría haber quizás una comunión de sujetos ligados al mundo de la delincuencia, del narcotráfico, del crimen organizado, que se estén uniendo para propiciar esta denuncia, esta amenaza. O sea, yo creo que no es descartable. Ahora, creo que eso también abre otro tema que como sociedad tenemos que ir discutiendo, que probablemente pasa por la situación de amenazas o de crimen organizado, porque como dice su nombre, es crimen organizado. Entonces, ¿qué tipo de organización tienen? ¿Cómo conviven? Si efectivamente hay una distribución del territorio o no, cómo se avisan, cuáles son los contactos que tienen. Yo creo que son todas preguntas que es importante que vayamos pensando y digo como sociedad, reflexionándolas, porque efectivamente el crimen, valga la redundancia, está organizado. Entonces, ¿qué hacemos el resto para organizarnos? Porque si no estamos como instituciones, como agentes comunitarios, como la amplia gama de roles que existen en esta cadena de la persecución del delito, no vamos a lograr ganar esta batalla contra el crimen organizado y no vamos a tener mayores niveles de seguridad. En eso, yo igual quisiera resaltar algunas iniciativas. Por ejemplo, la Fiscalía Metropolitana Sur tiene permanentemente reuniones con los alcaldes y alcaldesas que somos parte de esa jurisdicción. Y en eso yo creo que han salido una serie de buenas prácticas. Me parece que somos la única fiscalía que tenemos, pero por tanto nosotros le exponíamos a la Fiscalía hace algunos años atrás, no tanto, 2, 3 quizás, que bueno, ¿qué hacemos con la información que a nosotros nos llega? Porque efectivamente a nosotros nos llegan informaciones que no necesariamente van a llegar a la Fiscalía a través de las policías por distintas razones, porque la gente no denuncia, porque o le da desconfianza, le da miedo, lo que es súper válido también. Entonces, en la Fiscalía se creó un sistema donde nosotros también podemos hacer entrega de información, y eso inclusive permite hacerlo de forma anónima, sumado a iniciativas como el asterisco 4242, pero
pero se recoge también el rol que muchas veces nosotros cumplimos y también a nosotros nos permite ir canalizando lo que nuestros mismos vecinos nos van reportando. Usted me dirá si es que se puede entregar esa información, pero la denuncia que usted hace es contra un sujeto en particular, sujetos identificados, o es contra quien que se investigue, contra quien resulte responsable. No, es contra, o sea, obviamente hay que clarificar quiénes están detrás de esto, porque al menos la información que nosotros manejamos es que evidentemente sería más de una persona. La identificación en puntual, creo que eso, insisto, es labor obviamente de la Fiscalía, de los organismos que investigan. Nosotros igual nos vamos a obviamente poner detrás de eso y siempre nuestro espíritu va a ser de ir poniendo todos los antecedentes que podamos sobre la mesa. En eso, igual, como te decía anteriormente, creo que este trabajo interinstitucional resulta obviamente súper importante. Y en eso también agradecer en general la información, la colaboración que nuestros vecinos tienen, porque también cuando ocurren este tipo de intervenciones, por ejemplo, de los espacios públicos, y la gente sabe, los vecinos de cierto sector, que en algún tiempo más va a haber este lugar arreglado, o juegos, o infraestructura pública, lo que sea, también se produce un efecto en que la gente quiere que esas cosas pasen en sus alrededores. Entonces, yo creo que también es importante en términos de la experiencia que hemos tenido en Lo Espejo, porque de alguna u otra forma el recuperar la noción de que hay cosas buenas que pueden pasar en tu barrio y que va a mejorar la calidad de vida de tus hijos, de tu hija, que no van a estar tan expuestos o expuestos tan directamente a cuestiones como el flagelo de la droga o del narcotráfico, o que sean cooptados, un montón de situaciones que hoy día hay gente que sí tiene esa angustia y que prefiere tener a sus hijos encerrados y encerradas frente a este tipo de riesgo, también son cuestiones que van cambiando la conciencia de las mismas personas. Entonces, es increíble cómo, al menos lo que hemos vivido nosotros, cuando ocurren este tipo de intervenciones de espacios públicos, aumentan las cantidades de denuncias, y eso es bueno también. En la jornada del día de hoy, usted sostuvo una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. ¿Qué se pudo sacar en limpio de ahí? ¿Qué fue lo que le consultó? ¿Qué fue lo que usted expuso también respecto de esto? Estuvimos hablando con el ministro Cordero, bueno, distintas cosas, entre ellas estaba bien preocupado por mi situación personal, a propósito también de que curso un embarazo bien avanzado, como comentábamos anteriormente, y bueno, de cuáles en el fondo son las medidas y de qué cosas en términos administrativos, pero también en términos prácticos están mirando a propósito de poder ir colaborando. También abordamos algunas otras situaciones de carácter más de los procesos que ha ido viviendo tanto la comuna, también la zona sur de Santiago, en términos de cómo va cambiando, por decirlo así, el delito, cómo va mutando, quiénes son los principales actores, no con nombre y apellido necesariamente con banda, pero la forma en que se mueven, cómo esto ha ido cambiando, etcétera. Entonces, fue una reunión bastante buena, te podría decir, y obviamente siempre con el ánimo de poder colaborar. Igual ellos valoran harto lo que hemos hecho en términos de ir atreviéndonos, porque igual ha sido una suerte de innovación que hemos vivido de conjunto. Y yo de todo corazón espero que con el gobierno entrante también podamos tener un espacio como comuna, porque Lo Espejo es una comuna que, independiente de los colores políticos, necesita todavía mucho apoyo y mucha ayuda. Y en eso obviamente esperamos también tener eco de las nuevas autoridades a propósito de que el trabajo que hemos hecho requiere siempre este apoyo interinstitucional. ¿Y ha pensado, por ejemplo, en solicitar una reunión, una conversación con la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner? Sí, por cierto, es algo que esperamos. Obviamente estoy con mi prenatal, entonces no es tan simple, pero al menos han habido algunas otras autoridades que se han acercado. En eso particularmente tuve la posibilidad de hablar con el futuro delegado, Germán Codina, que aparte fue alcalde, entonces creo que entiende harto también la dinámica de los alcaldes, eso es súper positivo. Y también me contactó el próximo ministro de Vivienda, Iván Poduje, a propósito también de
de transmitirnos su preocupación, pero también, si pudiera decirlo de alguna forma, el interés de los procesos que hemos ido llevando. Entonces, obviamente, en eso nosotros también recogemos el guante, porque de verdad que llevar adelante este tipo de operativos es difícil. No es tan simple, pero se puede en la medida de que existan las voluntades también de poder ir llevando estos procesos adelante. Pero puntualmente con ellos dos tuve la oportunidad de hablar. Obviamente nosotros felices de juntarnos con, por ejemplo, la futura ministra de Seguridad, pero también nos interesa mucho que el trabajo que hemos estado haciendo pueda tener continuidad, pero de verdad que creemos que cambia la vida de nuestros vecinos. La Fiscalía Metropolitana Sur es la que justamente es la que está bajo la jurisdicción de todos los municipios, incluido el de Los Espejos, y es además la que tiene a cargo de forma exclusiva las denuncias por amenazas que han sufrido varios alcaldes, entre ellos las suyas. ¿Ha tenido comunicación con los otros alcaldes un poco como para, más allá de las muestras de cariño que se dan y de acompañamiento también que se han visto en la televisión, en los medios de comunicación, en redes sociales, para poder quizás unificar toda esta situación y ver cómo actuar, pedir algo más, pensando en que ustedes finalmente son la autoridad más directa con la ciudadanía? Claro, igual sin ánimos de naturalizar ningún tipo de situación menos vinculada a la violencia, esta no es la primera vez que nos toca recibir amenazas como episodio, digamos, de lo que llevamos en el municipio. Hace un año y medio a mí se me otorgó protección policial y de alguna u otra forma uno va también adquiriendo experiencias en estos términos, en términos obviamente de qué es lo que significa, cómo uno lo vive, cómo, no sé, viven tus círculos más cercanos, etc. Y en eso hay conversaciones que también hemos llevado con distintos alcaldes, alcaldesas que han estado en esta situación, donde hemos, en el fondo, de alguna manera, intercambiado también experiencias. Y obviamente no deja de ser preocupante porque muchísimos de estos alcaldes, alcaldesas, efectivamente están en la zona sur, y yo creo que tiene que ver con la composición de repente que tienen nuestras comunas y lo que implica nuestro trabajo, que obviamente lo hace súper distinto a, no sé, comunas del norte de Chile, comunas del sur de Chile, etc. En eso existe en general un flujo de conversaciones que son importantes y que obviamente también ayudan a que uno vaya articulándose de cierta forma, porque también el delito, y esto por más cliché que pueda sonar, o las bandas de crimen organizado tampoco tienen límites comunales. Entonces, claro, de repente hay cosas que uno logra evidenciar, involucran a más de una comuna, y es bueno también ir hablando de eso, pero esas conversaciones en el fondo existen. Y basado en eso mismo, y utilizando quizás las palabras suyas al comienzo de la entrevista, ¿se está ganando o se está perdiendo la batalla entonces contra el crimen organizado? Yo creo que si los incomodamos es porque vamos avanzando. Si no los incomodáramos, quizás con las acciones que hacemos estaríamos de alguna u otra forma dejándolos crecer tranquilos. Yo creo que si existe incomodidad es porque al menos parte de lo que hemos hecho les ha molestado, no les acomoda, no les gusta, y eso yo creo que muestra que están perdiendo de alguna u otra forma espacio. Si eso es suficiente, yo creo que eso solamente la historia lo va a poder decir. Pero de verdad que creo que es fundamental que los organismos e instituciones puedan permanecer unidas en esta batalla, porque no es fácil, no es simple. Y en eso yo valoro harto el trabajo que hacen la mayoría o todas estas instituciones que son una cadena y que de alguna u otra forma también se ha ido abriendo el espacio sincero y concreto para ir colaborándonos en estas materias. Alcaldesa Javiera Reyes, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido esta noche aquí en CNN Prime. Muchísimas gracias a ustedes, y nosotros seguimos firmes con nuestra determinación de mejorar la calidad de vida de la comuna de Los Espejos. Y que todo salga bien con el embarazo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches.
Y nosotros vamos a seguir avanzando con las noticias. Codelco informó que desvinculó a la plana ejecutiva de la división El Teniente debido a inconsistencias y a ocultamiento en los antecedentes entregados al Cernagiomín tras el estallido de una roca ocurrido el 24 de julio de 2023. Los hechos se quedaron al descubierto en la auditoría que se inició luego del fatal accidente del 31 de julio de 2025, cuando murieron 6 operarios y 9 resultaron con diversas lesiones, además de las debilidades de gobernanza en la división El Teniente y en la propia corporación. La investigación también arrojó desviaciones ocurridas en el mismo periodo, lo que para la cuprífera constituyen incumplimientos graves de deberes. Esto gatilla con la muerte de 6 trabajadores producto del accidente en El Teniente ocurrido en el mes de julio del año 2025, pero esto viene arrastrándose de antes. El ocultamiento de información nosotros lo expusimos y se investigó en esa comisión entre el año 2023 y 2024 transversalmente. Ustedes saben que Codelco en estos 3 años y medio tiene 11 trabajadores accidentados con consecuencia de muerte. Bueno, ¿y dónde está el presidente del directorio que todavía sigue apenado a su cargo? ¿Dónde está el encargado de terceros, como el señor Trejo, que sigue apenado a su cargo? Yo espero que la responsabilidad que tiene el nuevo presidente José Antonio Kast sea responsable, que se deje de lo amigo. Cambiemos de tema. La Dirección Meteorológica emitió un aviso por altas temperaturas entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins. Las recomendaciones que entregaron las autoridades para resguardar nuestra salud en la siguiente nota que preparó Pablo Figueroa. Hace mucho calor, ayuda. Sí, de verdad, hace demasiado calor. ¿Cómo lo hacen para estar en los juegos y no tener tanto calor? Mira, la idea es ponerse polera así como air dry, que se seque así justo al contacto con el agua, y yo creo que con eso hay una buena botella de agua fría. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Cómo lo haces para cambiar el calor? Mojarse y pasarla bien, y como se dice, pasar la pena. ¿Por qué tienes pena? ¿Ah? ¿Por qué tienes pena? No tengo pena, pero hay que divertirse y hay que pasarla bien. Grandes consejos de personas sin mucha experiencia en la vida, pero si hay algo de lo que saben los niños es cómo capear el calor. ¿Mucho calor o no hace mucho calor? Más o menos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mojar? Vamos a mojarnos bastante. No, yo creo que lo suficiente para no resfriarse igual. Y claro, había que mojarse porque había más de 31 grados en ese momento, en la tarde de este día viernes en la región metropolitana. Y claro, 31 a la sombra, porque expuesto al sol hay que agregar un par de grados más para esa sensación térmica que sentía cada una de estas personas que vemos en estas imágenes. De Argentina. ¿Mucho calor o no mucho calor? Sí. Bueno, no hemos tenido que adaptar. Si finalmente en verano, como cada vez hace más calor, es como que si no tenías un juego de agua, la verdad es que dejas de ser destino para la gente, porque empieza a ser poco cómodo estar. Nosotros creemos que para que puedas pasarlo bien, realmente tienes que estar cómodo, y por eso ofrecemos estas alternativas para que la gente pueda refrescarse. Claro, y si Fantasilandia se va adecuando a las nuevas condiciones climáticas de los últimos años, también hay que hacerlo nosotros, porque se viene una nueva ola de calor que llegó a su pic este día viernes. Lo que vamos a tener es un evento de altas temperaturas presente durante la jornada de hoy viernes sobre la región metropolitana, y el fin de semana van a continuar las altas temperaturas, pero con rangos que van a estar entre los 30 y 31 grados Celsius. Para la zona sur, en cambio, va a ingresar un sistema frontal que va a dejar precipitaciones desde la región de la Araucanía hasta la región de los lagos, y en la región de Aysén, en la parte sur, y en la de Magallanes también el mismo sistema frontal también va a dejar precipitaciones del tipo chubasco. Claro, la dualidad que se ve, porque mientras van a bajar las temperaturas este fin de semana, va a llegar la lluvia desde la Araucanía al sur, porque se viene otra ola de calor desde el próximo martes en la zona centro-sur del país. El evento de salud característico más grave relacionado al calor y la afectación de salud es el golpe de calor, ¿cierto? Y el golpe de calor es un cuadro clínico que se identifica con aumento en la temperatura corporal y también con pérdida de las facultades neurológicas o mentales de la persona. Vamos a ver una persona que está desorientada o que puede estar incluso con pérdida de conciencia, y si nos encontramos ante un caso con estas características es muy importante llevarlo rápidamente a un lugar de sombra, tratar de disminuir la temperatura, puede ser con paños fríos o con baños de agua fría. La recomendación principal y vital es mantenernos hidratados durante todo el día. No esperar
a sentir sed para hidratarnos. Cubrirse, bloquear y pausar. Ropa que sea adecuada para cubrir las zonas expuestas al sol. Usar un bloqueador solar mínimo de un factor de protección solar 30 o más en las zonas expuestas. Que los consejos nunca están de más y además la ayuda tampoco, como lo que pasa con la Municipalidad de Los Prados, quien activó unas plazas de agua y puntos de hidratación para enfrentar las altas temperaturas que van a empezar a caer ya de forma literal desde el próximo martes. Y ojo que este año tenemos una novedad increíble. Las plazas de agua, estas contarán con juegos inflables, actividades recreativas y stand de salud para capear el calor en familia. Así es, sin ir más lejos, el próximo miércoles se espera una sensación térmica por sobre los 34 grados para una temperatura máxima que debería rondar en la región metropolitana los 32 a la sombra. Así que hay que prepararse, hidratarse y seguir los consejos de quienes saben cómo capear el calor cada verano. Esta semana el gobierno promulgó la ley Chile Cuida, que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados y reconoce por primera vez el derecho a cuidar y a ser cuidado. La iniciativa busca avanzar en el reconocimiento y apoyo a las personas cuidadoras, un trabajo históricamente invisibilizado y que en Chile recae mayoritariamente en las mujeres. ¿Cuál es la deuda histórica que viene a saldar este proyecto? Lo vemos en la siguiente nota que preparó Cecilia Orueta. Paola Reyes cuida a su madre desde hace 10 años, cuando un accidente cerebrovascular la dejó en situación de dependencia. Desde entonces dejó su trabajo y reordenó su vida para dedicarse por completo a su cuidado, convirtiéndose en una de las miles de personas que en silencio asumen a diario esta tarea en el país. La soledad de quien cuida es algo permanente. Con el paso de los años no es lo mismo 3 años de cuidado que 10 años de cuidado. Entonces te va afectando en lo físico, en lo emocional y en toda nuestra esfera. De acuerdo con la última actualización del Registro Social de Hogares, en Chile hay 248.000 personas como Paola y casi 9 de cada 10 son mujeres. Pero ese número podría ser solo una parte de la realidad. El registro es voluntario y las estimaciones indican que las personas cuidadoras en el país podrían bordear el 1.000.000, considerando la cantidad de personas en situación de dependencia y que en la mayoría de los casos cuentan con al menos una cuidadora principal. Un informe del Ministerio de Hacienda y Comunidad Mujer estimó en octubre de 2025 que el trabajo doméstico y no remunerado en Chile equivale al 19,2% del Producto Interno Bruto ampliado del país, un aporte realizado en gran parte por personas cuidadoras que a menudo deben postergar sus estudios, dejar sus empleos o reducir sus ingresos. Yo estaba trabajando con una mujer profesional, trabajaba en oficina, tenía mi sueldo, quería vivir mi vida, viajar como todo, pero creo que el cuidado, como lo he dicho en otras oportunidades, el cuidado nos alcanza, sea a cualquier edad. Y a mí me alcanzó hace 10 años con el accidente cerebrovascular de mi mamá, que vino a cambiarnos la vida. En los últimos años, Chile ha avanzado en el reconocimiento de las personas cuidadoras con la creación de un registro oficial que permite acceder a un pago mensual de hasta 32.991 pesos, la expansión de redes de apoyo y, más recientemente, la promulgación de la Ley Chile Cuida. La ley reconoce el derecho al cuidado en su triple dimensión y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados que permitirá articular los distintos programas y servicios de cuidados en el país. Hoy día hemos avanzado con reconocimiento, hemos avanzado en decir el cuidado es un derecho y estamos avanzando también en decir lo que tenemos que conseguir es un cambio que es de paradigma finalmente, que el cuidado no sea solo una responsabilidad familiar, individual de las mujeres, sino que sea una responsabilidad colectiva y por eso el Estado tiene que apoyar, el mercado tiene que apoyar, las comunidades tienen que apoyar y por supuesto una mejor distribución entre hombres y mujeres. Esto no es todo lo que se necesita, ya es la visibilización de los cuidados y la lucha invisible que hemos tenido, sobre todo la feminización de los cuidados, pero la verdad es que por supuesto esto para nosotros es el punto de partida para después poder construir más de lo que estamos necesitando y requiriendo a quienes cuidamos. Lo más importante es el apoyo transversal a la cuidadora, que no se le ponga piedras en el camino a alguna cuidadora. Esta es sin duda una realidad con rostro de mujer. El 85% de las personas registradas como cuidadoras en nuestro país son mujeres. Esto profundiza las brechas de género, afectando sus ingresos, su autonomía económica y sus oportunidades de desarrollo profesional. La promulgación de la Ley Chile Cuida también ha reactivado el debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal,
que también apunta a ampliar la red de cuidados y facilitar la participación laboral de las mujeres. El proyecto Esa la Cuna es clave para poder avanzar hacia la corresponsabilidad. Eso tiene que ver con políticas de Esa la Cuna, licencias parentales, apoyo a los hombres para incorporarse, además de todo el apoyo a las mujeres, ¿no? Y a las cuidadoras. Esa la Cuna es clave para las mujeres, pero para la sociedad en su conjunto, para los hombres también. Chile Cuida reconoce institucionalmente las labores del cuidado y establece obligaciones legales concretas, cuya implementación corresponderá al próximo gobierno. Se espera que en los próximos meses se consoliden instrumentos clave, como el registro oficial de personas cuidadoras, y que se amplíe la red local de apoyos a todas las comunas del país. También vamos a tener un sistema que va a tener que planificar qué es lo que viene para adelante, porque uno podría decir, recién estamos quizás poniéndonos al día con una deuda largamente arrastrada, pero somos además una sociedad que está envejeciendo, donde la carga de cuidados sigue creciendo y por lo tanto tenemos que tener un Estado más proactivo en ese sentido. Con su entrada en vigencia en los próximos meses, el país da un paso más para comenzar a saldar una deuda histórica con quienes sostienen las labores de cuidado. Ponga atención a lo siguiente, porque la startup Propitech creó un mapa interactivo para acceder a información y valores de distintas propiedades, lo que permite hacer comparaciones antes de adquirir una vivienda y poder negociar en mejores condiciones. Pilar Gutiérrez nos cuenta sobre esta herramienta que incorpora el uso de inteligencia artificial. Decidir comprar o arrendar una propiedad es una decisión difícil que requiere de análisis. En muchos casos, uno se enfrenta a este tipo de situaciones sin conocer los valores de mercado, sin tener referencias para comparar. Eso fue lo que motivó a la startup Propitech a crear una herramienta para facilitar el proceso. Nosotros en Propitech llevamos mucho tiempo entrenando modelos predictivos, trabajando con datos inmobiliarios y perfeccionando nuestras estimaciones. Pero nos dimos cuenta de algo muy importante, que es que no basta con tener buenos modelos, necesitábamos una forma simple e intuitiva para que realmente cualquier persona pudiese interactuar con esta información. Se trata de un mapa inmobiliario, herramienta que reúne información de mercado de todo el país en un solo lugar para poder realizar comparaciones por comuna y barrio. Y es que la plataforma permite ver el valor comercial estimado de prácticamente todas las casas y departamentos de Chile, gracias al uso de inteligencia artificial que se basa en información del Servicio de Impuestos Internos, conservadores de bienes raíces y portales inmobiliarios. Me permitió ver propiedades tasadas en la zona que me interesaba, comparar precios y entender si lo que me estaban pidiendo tenía sentido o no. Gracias a esta herramienta pude identificar una propiedad que realmente se ajustaba a lo que estaba buscando y finalmente logré negociar y comprarla con mucho más confianza. Una herramienta que de forma fácil y rápida permite analizar un inmueble. Por ejemplo, se pueden ver los valores de otras propiedades en la zona para evitar sobreprecios. Lo mismo si se quiere vender o poner en arriendo una vivienda. La plataforma permite ver valores de referencia antes de publicar. De hecho, las corredoras también han usado la función. Es una valiosa herramienta que permite a nuestros más de 70 brokers realizar análisis de mercado junto a tasaciones de todas nuestras propiedades para venta y arriendo a lo largo de todo el país. Gracias a la incorporación de inteligencia artificial y modelos predictivos, esta herramienta permite monitorear el mercado inmobiliario en tiempo real, en un solo lugar, entregando datos para negociar la compra y venta de inmuebles. Su uso ha permitido en algunos casos rebajas de hasta 1000 UF respecto al valor inicial que se pedía. Como la experiencia de entrar a Google Maps, pero que todas las propiedades tengan su valor. Te puede acceder a información de cada una de estas propiedades, como la estimación de arriendo también hecha por nosotros, la superficie, la antigüedad de la propiedad, cómo va evolucionando el avalúo fiscal, las contribuciones. Una iniciativa que busca empoderar a las personas con información real para que puedan negociar y tomar decisiones en igualdad de condiciones a la hora de elegir una propiedad. Bien, y ustedes están viendo en imágenes la situación que se está viviendo en la región de Valparaíso, en dos zonas específicas que mantiene con atención a los equipos de bomberos, también CONAF y todo monitoreado con los equipos de Senapred. Son incendios que se están produciendo en las comunas de Limache y también Concón. Senapred ya ha solicitado incluso evacuaciones de algunas zonas mediante las alertas SAE
para justamente poder evitar consecuencias lamentables. Los incendios se han comenzado ya desde hace algunas horas, incluso se habla que habrían partido en el sector de Limache minutos antes de las 19 horas, y ahí ustedes pueden ver en pantalla los llamados que se están haciendo mediante redes sociales. Estos mismos mensajes están llegando a los teléfonos celulares de las personas que viven en estos sectores de la región de Valparaíso y particularmente en la zona de Limache, como ustedes lo ven ahí, y también en Concón. Por ejemplo, en la zona de Limache se habla del sector Portezuelo, se pide evacuación, y también en el caso de Concón, los sectores de La Higuera y Los Espinos, para justamente solicitar de forma tranquila que se obedezca, por supuesto, también estos mensajes de evacuación a las personas, a los vecinos y vecinas lamentablemente, que están viviendo las cercanías de estas llamas que están azotando estas zonas de la región de Valparaíso. Vamos a estar muy atentos al monitoreo de esta situación que se está viviendo entonces en la región de Valparaíso con estos incendios. Vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos con más aquí en CNN Prime por las pantallas de CNN Chile. Muy buenas noches, partimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global. Vamos a partir de inmediato en Venezuela, porque ayer les mostrábamos esta visita que realizó el secretario de Energía de Estados Unidos a Venezuela, recibido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ambos visitan una petrolera y se veía el cambio entre la relación entre este país y Estados Unidos a solo 40 días de la caída de Nicolás Maduro. Y hoy se le pregunta a Donald Trump respecto de cómo está funcionando entonces la relación entre su país y Venezuela. Y él dice que la relación es un 10. Valora el rol de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y dice además que la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, según él, va a beneficiar no solo a Estados Unidos, sino que también al pueblo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, en una entrevista que dio ayer a NBC, prometió elecciones justas según el calendario que determine la política venezolana. También dijo que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de su país y cuestionó el rol que ha tenido María Corina Machado, la líder opositora, por alentar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Escuchamos lo que dijo hoy entonces el presidente Donald Trump respecto del país caribeño. Well, we have a very good relationship with the president of Venezuela. As you know, we're working together very closely. We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10. And the biggest beneficiary will be the people of Venezuela. Vamos ahora a Alemania, donde se realiza la conferencia de Múnich, el foro más importante entonces para discutir respecto de la seguridad y la política internacional. En representación de Estados Unidos fue el secretario de Estado Marco Rubio quien va a hablar este sábado en la conferencia de Múnich, pero también hoy habló el canciller alemán. Y acá el principal tema de debate ha sido el divorcio entre Estados Unidos y Europa. No es novedad esta visita que realizó el secretario de Energía de Estados Unidos a Venezuela, recibido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Ambos visitan una petrolera y se veía el cambio entre la relación entre este país y Estados Unidos a solo 40 días de la caída de Nicolás Maduro. Y hoy se le pregunta a Donald Trump respecto de cómo está funcionando entonces la relación entre su país y Venezuela. Y él dice que la relación es un 10. Valora el rol de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y dice además que la extracción de petróleo por parte de empresas estadounidenses, según él, va a beneficiar no solo a Estados Unidos, sino que también
al pueblo venezolano. Mientras tanto, Delcy Rodríguez, en una entrevista que dio ayer a NBC, prometió elecciones justas según el calendario que determine la política venezolana. También dijo que Nicolás Maduro es el presidente legítimo de su país y cuestionó el rol que ha tenido María Corina Machado, la líder opositora, por alentar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Escuchamos lo que dijo hoy entonces el presidente Donald Trump respecto del país caribeño. Well, we have a very good relationship with the president of Venezuela. As you know, we're working together very closely. We have our big oil companies going in. They're going to be taking out the oil and selling the oil for a lot of money, and Venezuela is going to get a big part of that money. And the relationship we have right now with Venezuela is, I would say, a 10. And the biggest beneficiary will be the people of Venezuela. Vamos ahora a Alemania, donde se realiza la conferencia de Múnich, el foro más importante entonces para discutir respecto de la seguridad y la política internacional. En representación de Estados Unidos fue el secretario de Estado Marco Rubio quien va a hablar este sábado en la conferencia de Múnich, pero también hoy habló el canciller alemán. Y acá el principal tema de debate ha sido el divorcio entre Estados Unidos y Europa. No es novedad las distintas humillaciones, declaraciones que ha hecho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus socios europeos, por ejemplo, dejarlos fuera de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Y de hecho, el año pasado, en esta misma conferencia, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, acusó a los gobiernos de reprimir la libertad de expresión y alentó a los partidos de extrema derecha aliados del movimiento MAGA. Hoy el canciller alemán recordó esa declaración de J.D. Vance y dice que él tenía razón, pero además agregó que la guerra cultural de MAGA no es la de Europa y que de hecho ellos respetan la resolución internacional Trabajar Unidos y, por ejemplo, mantenerse en la Organización Mundial de la Salud. Donald Trump se salió de esta organización. Dice además entonces que si bien hay que valorar el rol de Europa, de todas maneras no se puede quedar sola porque siguen teniendo una alianza con Estados Unidos. Marco Rubio, que ahora va en representación de Estados Unidos y tiene un tono mucho más dialogante que J.D. Vance, de todas maneras dijo que el viejo mundo ha desaparecido. Escuchemos las declaraciones de ambas figuras. The world is changing very fast right in front of us. The old world is gone, frankly, the world I grew up in. And we live in a new era in geopolitics, and it's going to require all of us to sort of re-examine what that looks like and what our role is going to be. Se ha abierto una brecha, una profunda división entre Europa y los Estados Unidos. El vicepresidente Vance dijo esto aquí en Múnich hace un año. Tenía razón en su descripción. La guerra cultural del movimiento MAGA en los Estados Unidos no es la nuestra. Y nosotros respaldamos los acuerdos climáticos y a la Organización Mundial de la Salud, porque estamos convencidos de que solo podemos resolver los problemas globales juntos. Bueno, el último conflicto entre Europa y Estados Unidos fue, de hecho, Groenlandia, donde Donald Trump amenazó con controlar esta isla que es parte del Reino de Dinamarca, país que también es integrante de la OTAN. Vamos a cambiar de tema, pero nos vamos cerca. Vamos ahora a Reino Unido, donde el primer ministro Keir Starmer atraviesa quizás su peor crisis en lo que lleva de mandato a cargo entonces del gobierno británico. Esto en relación a Jeffrey Epstein, el caso del convicto sexual estadounidense. Y acá, si bien Keir Starmer no está involucrado de manera directa, las críticas apuntan en su contra porque en 2024 nombró a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos. Mandelson ha aparecido en los archivos Epstein y la última revelación, la liberación de los archivos por parte del Departamento de Justicia, reiteran entonces el vínculo que tenía el embajador británico con Jeffrey Epstein. Y cuando es nombrado como embajador por Keir Starmer, ya se sabía de la relación entre él y Jeffrey Epstein. Esto ha acrecentado entonces las críticas al primer ministro británico y también de parte de su partido, el Partido Laborista. Y que, ojo, va a haber elecciones
el próximo mes de mayo. Isel Guerra, nuestra subeditora del área internacional, conversó con la politóloga Javiera Arce, quien le entregó su análisis respecto de cuál podría ser el futuro del primer ministro británico. Escuchemos. No, yo creo que como lo han dicho varios personeros de Westminster, él es casi como un muerto caminante. Yo creo que ya su gobierno se acabó. Las disculpas que dio hace una semana atrás fueron francamente increíbles ya para la bancada. Bueno, esta conversación la podrán ver el domingo a las 9 de la noche en Conexión Global de fin de semana, conducido por Isel Guerra. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a Corea del Norte, porque ayer les decíamos que, según Corea del Sur, la hija de Kim Jong-un ya fue decidido que ella sea su sucesora, una niña que se cree tiene 13 años. ¿Qué se sabe de esta adolescente que podría entonces tomar el poder en Corea del Norte? Felipe Cortés nos cuenta. Corea del Norte podría estar encaminándose a tener por primera vez a una mujer al poder. Es cierto que los servicios de inteligencia surcoreanos afirman que en las próximas semanas se va a hacer este anuncio. Estaría preparándose para tomar el poder en algún momento en los próximos años, de así ser necesario. Se trata de Kim Ju-ae, la hija adolescente del líder norcoreano Kim Jong-un, lo que marcaría una inédita cuarta generación en la dinastía familiar al mando del país desde 1948. Que sea escogida una mujer. Eso es una cuestión que la sociedad norcoreana difícilmente lo aceptaría. Lo aceptarían las élites, lo aceptaría el ejército y el partido, siempre desde la perspectiva del mantenimiento de su statu quo. Pero lo más importante, seguramente, en el momento que se dé la sucesión, será que un integrante de la familia Kim pues estará al mando, estará presente. El Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur informó en una reunión del jueves a los legisladores surcoreanos que han observado un cambio en la posición de Kim Jong-un dentro del aparato de poder norcoreano, lo que sugiere que está siendo preparada para asumir el liderazgo del país. El NIS también informa de indicios de que ha comenzado a ofrecer su opinión sobre algunos asuntos políticos. En conjunto, la agencia considera que el proceso de designación de su sucesor ha entrado en la fase de nominación para la sucesión. El mundo se enteró de la existencia de Kim Ju-ae en 2013, cuando el basquetbolista estadounidense Dennis Rodman visitó el país. Aunque no se conoce su edad exacta, se estima que tiene 13 años y permaneció fuera de la vida pública hasta 2022, cuando apareció junto a su padre durante el lanzamiento de un misil balístico intercontinental, mientras que en septiembre pasado arribó en China en su primer viaje al extranjero. Afirmar que una niña, una chica de 13 años pueda ser la sucesora de aquí a 20, 30 o 40 años es extraño. No es otra cosa que una pantalla para mantener, como se mantuvo Kim Jong-un en su momento, detrás de el proceso de consolidación de ese traspaso de poder. Aunque su presencia pública ha aumentado, el hermetismo del régimen deja más preguntas que certezas. Vamos a terminar con el recomendado de nuestro equipo y esta vez es una nueva entrevista a Giselle Pelicot, esta mujer que fue durante años drogada y violada por su marido, que publicó un libro, entonces un himno a la vida, así se titula este libro que escribió junto a una periodista, donde da más detalles de lo que ocurrió, cómo se enteró de lo que le hizo su marido y cuál ha sido su lucha entonces para reconstruirse. Ayer les recomendamos la primera entrevista en televisión francesa, pero ya tenemos la primera entrevista en español que fue publicada por el diario El País, donde dice que ella cree que si no hubiesen descubierto a su marido, probablemente la hubiese matado. Está arriba entonces esta entrevista completamente en español. Yo me despido, pero sigue Felipe Hernández con más CNN Prime. Que esté muy bien, chao. Y nosotros hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Esperamos, por supuesto, de todo corazón, que disfruten este fin de semana, el fin de semana del amor, y que sigan también informándose por las pantallas y también por la radio, por CNN Chile Radio, en las pantallas de CNN Chile también. Así que las noticias siempre en CNN Chile. Viernes 13 de febrero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile.
Chao, chao. Buenas noches.